Hola amigos, ¿alguna vez te preguntaste qué es el poder? ¿El concepto del poder? El poder, del latín poseere, se refiere a la capacidad, la facultad o la habilidad para llevar a cabo determinada acción. Por extensión se ha utilizado también al tener las condiciones para hacerlo, entre las que se encuentran la disponibilidad material, el tiempo o el lugar físico. Aquí, en Pensamiento Crítico, hablamos de las bases sociales del poder político. Sin pretender ser la única interpretación posible, hablamos acerca de la comprensión de este fenómeno social y conversamos en breves cápsulas acerca de la formación del Estado y del gobierno, de la sociedad civil y del poder político, además de temas relevantes en la economía. Te invito. La palabra poder se refiere en su uso más habitual a la autoridad que en una o varias personas disponen para llevar el mando de alguna tarea o trabajo o para concretar algo que desean imponer o algún tipo de mandato que desean conseguir. El término es probable que provenga de su primera definición, pero en ese uso se circunscribe a los actos en que las personas le otorgan esta capacidad o esta facultad a otras personas. Justamente en el ámbito jurídico se le denomina poder al documento escrito de índole legal por el cual una persona le otorga a otra la potestad para realizar acciones en su lugar cuando se ve imposibilitado de realizar algún tipo de trámite, alguna acción o gestión por alguna circunstancia, enfermedad, distancia o por alguna otra razón. En la política, el poder se reconoció siempre como la potestad rectora coactiva del Estado. Esta puede ser entendida como la autoridad que rige los destinos de una nación. En la mayoría de las repúblicas democráticas, esta autoridad está compuesta por los llamados tres poderes. ¿Se ubican cuáles son? Sí, es claro. El poder ejecutivo, con el presidente y los ministros, que ejecutan una acción de gobierno, el poder legislativo, con los legisladores, los congresistas, los parlamentarios, los diputados, que sancionan con fuerza las leyes o establecen los reglamentos que tendrán validez en el ámbito de la nación, y el poder judicial, con los jueces que determinan y sancionan a quienes no respetan las leyes. Diversas ciencias sociales han estudiado las características que tiene el poder en las organizaciones sociales. Uno de los pioneros fue Mark Weber, a finales del siglo XIX. Para él, el poder es la imposición por voluntad propia dentro de una relación social y a pesar de cualquier resistencia posible. Esto es un concepto tremendamente interesante. Weber entendió el poder vinculado a la idea de dominación, movilizado por algún fin determinado. Esta dominación se consigue a través de la legalidad, de la moralidad establecida y también del carisma o de la ejemplaridad aparente de quien lo esté consiguiendo en ese momento. De esta forma, dice Weber, que se establecen las relaciones de distintos tipos que incluyen las económicas,
la de educación o la de religión, por citar un ejemplo. A partir de estos estudios surgieron muchos conceptos que acompañaron a esa primera noción. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, el poder absoluto. El poder absoluto es el ejercicio desmedido y no determinado por ninguna ley. Es peligroso. El poder absoluto es peligroso. Al final termina en una tiranía. También tenemos el poder limitado. Es el poder que, por ejemplo, utilizan o ejercen algunos líderes de colectivo. ¿Sí? Bien, tenemos otro modelo que es el poder espiritual, que es el poder que ejecutan los clérigos, por citar un ejemplo, los grandes líderes espirituales. Tenemos uno muy particular, el poder fáctico. El poder fáctico se refiere a las capacidades que tienen ciertos grupos paralelos al Estado, también tremendamente peligrosos, como son los grupos de presión y los grupos de influencia. Por ejemplo, en algunos lugares se le suele llamar el cuarto poder a la prensa o el quinto poder a la iglesia. Peligrosos. También tenemos el poder adquisitivo, el dinero. En el ámbito económico se entiende a la capacidad de renta que tienen las personas para adquirir determinados bienes o servicios. Interesante concepto. Y también tenemos el poder económico, que es el que tienen grandes personas, algunas personas, y que tienen una incidencia o un matiz social. Es un concepto que se refiere a un conjunto de relaciones que se establecen entre las personas en lo que respecta a la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Interesante, ¿verdad? Espero que les haya parecido interesante este comentario. Te invito a compartir y a polemizar sobre este y otros criterios del Estado aquí en Pensamiento Crítico. Recuerda que aquí conversamos sobre las bases del poder político sin pretender ser la única interpretación posible. Además de ello, conversamos en breves cápsulas acerca de la formación del Estado, del gobierno, de la sociedad civil y del poder político. También conversamos de economía. Yo soy Julio Eliel Menares y los invito a nuestro próximo capítulo de Pensamiento Crítico. Hasta la próxima.